buenas tardes. Cuando son ahora mismo las 4:02 de la tarde, damos ya bienvenida a nuestro compañero José Mateo del Espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos el tema por, por antonomasia. Sí, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, está tan de actualidad que la sentencia ha salido esta misma mañana, se ha publicado esta misma mañana. Bueno, ya conocíamos, es la famosa sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre o sea, que declaró inconstitucional algunos artículos de la plusvalía, bueno, que de hecho es la declaración de inconstitucional de la plusvalía en sí, ¿no? Y le han publicado esta mañana, sacaron una nota de prensa el pasado día 26 y hoy ha salido la sentencia completa y vamos a hablar de ella, claro. Estupendo. Pues vamos a ello. Vamos a ver, esta sentencia, ¿vale? Eh, un segundo. ¿Hola? Sí. Uy, es que parece que he perdido. ¿No te oigo? Hola, ¿me oyes? Espera, es que no sé si te oigo. A ver, espera. Ahora, es que se había perdido la conexión, sí. A ver, sí, luego la plusvalía. Entonces, la sentencia ha salido publicada esta mañana, ¿vale? ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Bueno, imagino que la gente lo habrá visto en los medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio, ¿no? Porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, ¿vale? Es que el famoso impuesto de plusvalía, que mucha gente conocerá porque se paga cuando bien vendes un inmueble o puede ser una vivienda, un solar, una nave, en fin. El que vende suele pagar esa plusvalía y cuando heredas o cuando te donan algo, el que la recibe la solía pagar, ¿no? Es decir, entonces, ¿dónde está el problema de este impuesto, ¿no? Es decir, para empezar, es un impuesto que ya suscitaba bastante polémica, porque hace ya 4 o 5 años que hubo incluso una sentencia hace 4 años, que el Tribunal Constitucional dijo que no podía exigirse la plusvalía municipal eh, cuando había pérdidas o que no era constitucional que te exigieran el coste de la plusvalía municipal cuando lo que te cobraban de cuota de sea lo que es el ayuntamiento era prácticamente el mismo importe que tú habías ganado, es decir, en una posible venta, ¿no? O la ganancia entre cuando tú adquiriste o cuando vendiste, lo que ganabas realmente era prácticamente lo que pagabas de plusvalía, ¿no? Entonces eso sería carácter confiscatorio. Entonces, por así decirlo, hubieron dos sentencias en el año 2017 y 2019 que ya hablaban de este asunto y declararon inconstitucional algunos artículos. ¿Qué es la diferencia ahora? Que el Tribunal Constitucional lo que ha resuelto, es decir, ha venido a decir es que lo que es en sí la base esencial de la plusvalía, que es cómo se calcula, lo que llamamos en fiscalidad, cómo se establece la base imponible y cómo se calcula, es inconstitucional, ¿no? Por los motivos que ahora intentaré explicar de la forma más concisa posible porque es un tema complejo, ¿vale? Entonces, para aquellos que no conozcan bien la plusvalía, aunque creo que alguna vez ya hemos hablado en el despacho, no sé si yo o alguien más habrá hablado de la plusvalía, voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente la plusvalía es un impuesto estatal, porque lo establece una ley estatal, pero lo gestionan y lo recaudan los ayuntamientos, ¿no? A través hay una ley estatal que se llama una ley de bases de haciendas locales, que establecen los títulos y luego cada ayuntamiento, el que quiera desarrollarlo, establece una ordenanza y es el que se encarga de gestionarlo y de cobrarlo. De hecho, los ayuntamientos, dentro de los márgenes que le establece la ley, entre mínimos, puede establecer incluso, tiene hasta una posibilidad de elegir entre un importe y un importe cuánto quiere cobrar dentro sin pasarse de esos límites, ¿no? Por eso se le llama de bases, se establecen las bases del impuesto y cada ayuntamiento decide cuánto y cómo. Hay ayuntamientos que decidieron no desarrollar esa ordenanza, entonces si no hay ordenanza, pues no hay impuesto, porque no hay ninguna ley, ordenanza o reglamento que lo regule en este caso, por lo tanto no hay impuesto, no se te puede cobrar, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? El problema viene que, claro, es un impuesto que es muy importante para muchos ayuntamientos porque es el segundo, incluso segundo o tercer forma de recaudación más importante de muchos ayuntamientos. En los ayuntamientos importantes, Madrid, pero en las capitales, prácticamente se financiaban en una parte importante con este impuesto, ¿no? Entonces esto es un problema ahora casi de financiación de algunas administraciones locales, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué es entonces? Decíamos. Bien, es un impuesto que lo que hace es que, para empezar, es un impuesto que grava
el suelo, no graba la construcción, ¿vale? Esto ya, a mí siempre ha sido un impuesto que me ha parecido un poco, no acaba de entender, porque yo en el impuesto de la renta, cuando me compro un piso o cuando heredo un piso, yo ya lo adquiero, sea por herencia, donación, compra-venta, y luego lo vendo. Y de esa diferencia yo ya pago lo que mucha gente habrá pagado, que es pues, la ganancia, ¿no? Si he comprado por 100 y he vendido por 200, pues ahí tengo derecho a deducir unos gastos y yo ya tributo por eso. Entonces, yo nunca acababa de entender muy bien, ya en su momento, cuando estás estudiando, por qué el ayuntamiento me tiene que cobrar sobre el valor del suelo, cuando realmente cuando yo estoy vendiendo la propiedad, la ganancia que pago en renta ya incluye la totalidad de la ganancia, ¿no? Pero bueno, son esas incongruencias que a veces hay. Yo siempre me ha parecido que había una doble tributación, pero bueno. Pero la cuestión está que esto solo grava el suelo. Entonces, el problema viene en su definición, ¿no? Y en su fórmula de cálculo. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley es que lo que grava es el incremento del valor del terreno o del suelo a lo largo de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Hasta un máximo de tiempo. Entonces, claro, lo que presumo en la ley es que cuando tú heredas o compras un solar, una nave o un piso, el valor del suelo, que es parte de su valor total, va a aumentar su valor todos los años sí o sí. Y además, cada ayuntamiento, dentro de los márgenes que le permite la ley, entre un 0 y, bueno, no exactamente así, pero bueno, hasta un máximo de un 60%, o sea, un porcentaje cada año, que depende de unos valores que establece la ley, hasta un máximo, ¿no? Pues 2, normalmente viene a ser entre un 2,5 y un 3,7%, depende del tiempo. Entonces, cada año el ayuntamiento presume que yo voy a ganar, por ejemplo, pues si tengo 20 años, pues la ordenanza a lo mejor establece que el suelo incrementa en valor un 3%, lo cual el ayuntamiento va a coger, dice, usted compra este piso, usted ha tenido este piso 20 años en propiedad, 20 años a un 3% al año, porque es la fórmula que establece la ley, es un 60%. Entonces el ayuntamiento me coge el valor del suelo, considera que sí o sí ha aumentado que se calcula un 3% de aumento de el valor que tenía cuando yo compré, del valor del suelo, que es el que establece el impuesto del IBI, vamos, el valor catastral del suelo. Y sobre ese 60% del valor del suelo, pues si son 10.000 euros, pues el 60%, 3% al año por 20 años, 60, son 6.000 euros, de ahí me va a calcular una cuota que es pues hasta un máximo de un 30%. Con lo cual el ayuntamiento, en este ejemplo, me va a cobrar el 30% de 6.000 euros, 1.800 euros. Es decir, y el problema es que, es decir, por lo que el Constitucional un poco entra a valorar es porque da igual que realmente el suelo haya aumentado un 2, un 18, un 20, o que haya sido unos años más, otros años menos, o incluso que no haya habido aumento del suelo. Había mucha gente que adquirió en la época del boom y en 2006, 2007 y vendió luego a pérdidas. O que en realidad yo heredé hace 50 años y el valor tenía el que tenía y ahora tiene el que tiene, pero ha sido simplemente porque ha habido, por ejemplo, un cambio de calificación del terreno. Es decir, el ayuntamiento le da igual las razones, ¿no? Es decir, lo que me aplica es siempre el mismo importe de aumento y además de una forma objetiva, que se llama, sin realmente valorar si mi suelo ha aumentado y en qué importe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que dice el Constitucional es que este sistema por el cual se establece que la ganancia de algo es objetiva, es decir, da igual el hecho en sí, sino que se presume, ¿vale? Y que además sea en unos importes fijos cada año, un 3% cada año porque lo dice la ley. Eso va en contra de un derecho constitucional que establece la Constitución, que es el principio de capacidad económica. Quiere decir que la capacidad económica es, yo tengo obligación de pagar un impuesto cuando realmente se manifieste en mí una ganancia, una riqueza o un signo de ingreso o de beneficio económico, me refiero. Yo pago en el impuesto de la renta X porque, por ejemplo, mis ingresos son 30.000 euros. Pues pago con arreglo a esa capacidad económica, pago unos ingresos, un tipo de impuesto determinado, ¿no? Es progresivo, cuanto más gano, más pago. Yo gano 200.000 euros, mi capacidad económica es esa, por lo tanto el impuesto es mayor. No sé si se me sigue. O sea, entonces, eso se aplica a cualquier impuesto. O sea, a mí no me pueden cobrar un impuesto si yo no hago nada.
claro. ¿Por qué? Porque cuando se muestra esa, puede ser porque has vendido algo, puede ser porque has ganado un premio de lotería, por ejemplo, pues la capacidad económica que se genera es que he cobrado un billete y entonces pues Hacienda me cobra un porcentaje, en este caso fijo. Da igual, cualquier impuesto siempre tiene que ser el pago que se genera como mi obligación de contribuir a los gastos generales como muestra de que se ha generado en mí algún tipo de riqueza o de beneficio de ganancia. Claro, esto en el caso que te he contado antes, te puedes imaginar que en muchas ocasiones no se cumple o desde luego no se cumple con los requisitos que establece la ley que se tienen que cumplir. Y es que la capacidad económica sea real, no una mera presunción. O sea, tú no puedes presumir que alguien, por el hecho de comprar un piso y venderlo 5 años después, sí o sí el valor del suelo ha aumentado un 15%, y aunque no sea cierto, o a lo mejor no ha sido un 15, ha sido un 27, o a lo mejor ha sido un 2. ¿Entiendes un poco? Entonces el planteamiento es como el requisito sobre el que se establece el impuesto son premisas que no son ciertas, no responde a una verdadera capacidad económica y por lo tanto lo que hace el Tribunal Constitucional es decir que eso es inconstitucional, ¿vale? Y por lo tanto anula los 3 artículos fundamentales sobre los que se basa el impuesto, lo que al final lo que supone es que como no puedo calcular el impuesto porque no tengo las herramientas, lo que de hecho lo que ocurre es que ese impuesto queda sin efecto, ¿no? No es exigible. Eso es un poco a grandes rasgos el fundamento del motivo por el que la sentencia esta en cuestión ha anulado el impuesto de plusvalía. Claro, las consecuencias, imagino que pues, siguiendo los medios de comunicación uno ve que las consecuencias son enormes, ¿no? Es decir, pues actualmente el Constitucional ha dicho esto, los ayuntamientos no pueden exigir las plusvalías de los asuntos nuevos. O sea, si yo vendí un piso ayer, el ayuntamiento técnicamente no me puede cobrar la plusvalía. Si mi padre falleció ayer, yo no me pueden exigir la plusvalía de ese piso que yo heredo de mi padre. Es decir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que está ocurriendo, ¿vale?, es que hasta que el gobierno o el Parlamento, en este caso, a iniciativa del gobierno, publique o se publique otra nueva ley que lo que debe hacer es regular esta plusvalía, porque el impuesto en sí no se anula, pero se anula el sistema sobre el que se calcula, con lo cual de hecho es prácticamente anular el impuesto, porque si no puedo exigir o no puedo calcularlo, pues como comprenderás no existe, ¿no? Entonces, hasta que no haya una nueva norma que lo gestione esto, los ayuntamientos no van a poder recaudar, ¿no? Es decir, la semana pasada vimos a muchos alcaldes quejándose da igual el partido, el signo político, todos se quejaban de la misma forma. Es decir, al final, esto es lo único que iguala a los partidos, ¿no? Todos se quejaban, es decir, es que no tenemos fuente, y en cierta manera no les falta razón, ¿no? No les falta razón. Y de hecho, cuando me he leído esta mañana la sentencia, cuando ya se ha publicado y tal, me ha resultado curioso varias cosas, ¿no? En primer lugar, me ha resultado curioso que hayan tenido que transcurrir 4 años ya de una sentencia, 2 sentencias en concreto, que te comentaba al principio, para que se anule, ¿no? Es decir, me sorprende, ¿no? Es decir, en estos casos la lentitud que en muchas ocasiones tienen la propia justicia, ¿no?, y que a veces sufrimos los ciudadanos y los profesionales. 4 años cuando se sabía que había algunos artículos inconstitucionales. Me sorprende también y me ha sorprendido el tono en el que la sentencia recrimina al Parlamento y en este caso al Poder Legislativo y al Gobierno su pasividad y su falta de interés. De hecho, yo creo que es un tirón de orejas, ¿no?, donde le dice que debe ser el legislador y no este tribunal el que regule el impuesto, ¿no? Como diciendo que usted ya desde el 2017 ya sabía que estaba este problema y usted no ha tomado cartas en el asunto para evitar este problema, con lo cual ahora usted será el responsable de lo que esté sucediendo. Se lo dice en un tono similar, ¿no? Me ha parecido bastante sorprendente, ¿no?, que el Tribunal Constitucional hable así un reproche tan claro, ¿no?, contra el Parlamento y contra el Ejecutivo, ¿no?, contra el Gobierno, ¿no?, respecto de su dejación de funciones. Y luego, además, es decir, aparte de una cuestión política, y es que evidentemente pues tendrá que el Parlamento a todo correr sacar algún tipo de norma que regule estos artículos inconstitucionales declarados para que permita a los ayuntamientos poder seguir cobrando plusvalías, ¿no? Y está por ver, porque conociendo cómo está el panorama,
no me extrañaría que algún gobierno, el gobierno del Parlamento, se le ocurriera establecer que incluso aunque la norma nueva saliera en diciembre, se hiciera algún tipo de efecto retroactivo desde el día 27 de octubre, ¿no? Ya veremos, porque sabes que la cosa está como está y hay mucha necesidad de cobrar impuestos y no sé yo dejar a los ayuntamientos varios meses sin financiación cómo va a resultar esto, ¿no? Conforme está la situación. Sí. Pero bueno, eso está por ver. Y luego, aparte, evidentemente hay una cosa que está clara, pues ya te he dicho que los hechos que se llama, que en fiscalidad llamamos devengo, el devengo es si he vendido algo, devenga el impuesto hoy, si he heredado o si ha fallecido un familiar, pues el día que fallece es cuando se devenga el impuesto, ¿no? Cuando surge la obligación. Esto está claro, que lo dice la sentencia, además es meridiana, no se puede exigir ninguna plusvalía a los hechos que se hagan después del día 26. He escuchado también esta mañana alguna noticia, he leído que decía que no, que desde que se publique, no hay que, a veces le buscamos los tres pies al gato, es decir, la sentencia es clarísima, dice que los efectos de la sentencia son desde que se dicte, y se dicta el 26 de octubre y no el 3 de noviembre, que es cuando se ha publicado en el BOE, ¿no? Y hay un tema muy, muy importante que en realidad está claro que pues ahora tenemos un vacío legal hasta que se publique la norma, pero claro, el problema es cómo quedan lo que se llaman los efectos transitorios, ¿no? Es decir, que es un poco lo que más nos preguntan los clientes y lo que más, cuando hablas con algún periodista, lo primero que te pregunta es decir, es como, ostras, ¿cómo van a resultar los efectos? ¿Qué ocurre con el que tenga un procedimiento en marcha? Entonces, es un tema muy interesante, porque en realidad, de no haberse dicho nada en la sentencia, siendo que un artículo o una norma es inconstitucional, en principio cualquier persona podría haber recurrido todas las plusvalías que ha estado pagando. Es decir, ¿por qué? Pues si algo es inconstitucional y por lo tanto es nulo, ¿correcto? Al ser nulo no debía haber nunca existido y por lo tanto yo puedo ir a mi ayuntamiento hace 8 años y haber dicho, oiga, que yo pague aquí una plusvalía y que no la tendría que haber pagado porque este artículo es inconstitucional, ¿no? Entonces, en estos casos, el Tribunal Constitucional, que sabes que es un tribunal, es un poco perdial porque es un tribunal, pero en realidad no es un tribunal porque tiene unas funciones garantistas. O sea, de hecho, los magistrados, técnicamente, muchos ni siquiera son magistrados, son catedráticos, es decir, es un poco un tribunal peculiar, no es un tribunal al uso, ¿no? Entonces, lo que hace es determina en qué situación van a quedar todas las personas que estén en este caso, ¿no? Este estado transitorio, ¿no? Entonces es muy, muy interesante porque lo que hace es que hace un recorte enorme de situaciones y es muy, muy importante, porque hay mucha gente que enseguida ya publicaba, pues vamos a poder, o se va a poder reclamar esto o lo otro, y al final lo que hace la sentencia es que limita tanto a los efectos, ¿vale? Que prácticamente la inmensa mayoría de las personas que, a pesar de que les han declarado inconstitucional la plusvalía, a pesar de que igual la pagaron hace 2 meses, no la van a poder reclamar la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva como ciudadano, parece bastante injusto, ¿no? Es decir, porque evidentemente hay que contribuir a los fines públicos, pero si en este caso se publicó en su momento una ley de haciendas locales, en el año 2004 creo que fue la versión actual. Los ayuntamientos han estado durante años y años cobrando plusvalías que son inconstitucionales y por lo tanto nunca las debían haber cobrado. Que ahora venga la sentencia del Tribunal Constitucional y diga, pero usted no puede reclamar, salvo en estos casos, que prácticamente implica que el 90%, por ejemplo, de los casos no se van a poder reclamar, es muy injusto. Le están diciendo, usted tiene razón, era inconstitucional, pero se queda como está. Entonces, en ese sentido es una crítica fuerte hacia aquí a la sentencia, porque evidentemente a mí particularmente me parece muy injusto, ¿no? Que no pueda alguien reclamar algo que le han cobrado indebidamente de esa forma tan clara, ¿no? Además, sobre un artículo inconstitucional, no sobre un artículo interpretable ilegal, sino directamente inconstitucional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Poco por resumir, porque yo he leído muchas noticias, pero observo que hay mucha incongruencia y mucho. Es decir, básicamente, por resumir, todas aquellas personas que, habiendo recurrido en su momento una liquidación de plusvalía, la hayan pagado o la hayan recurrido y la hayan perdido el recurso, tanto si es en vía administrativa como judicial, todas esas personas que ya han pagado o que ya han recurrido y ya han llegado hasta el final, es decir, han llegado hasta el juzgado y han perdido el recurso, no van a poder reclamar devolución de nada, ¿vale? Porque lo dice expresamente la sentencia, ¿vale? Y es más,
Muchos ayuntamientos nos obligan a liquidar a nosotros, no te notifica el ayuntamiento, por lo tanto no hay un recurso como tal, sino que tú tienes que presentar, cuando tú vendes, tienes obligación en el plazo de un mes de presentar una autoliquidación, ¿no? Es como el impuesto a la renta. Hacienda no te pide el impuesto, tú lo declaras y Hacienda luego tiene un plazo de revisarte 4 años. ¿Vale? Esto le llamamos autoliquidación. Dice el Tribunal Constitucional que todas las autoliquidaciones de los últimos 4 años, que es el plazo máximo que se puede revisar, no se pueden reclamar, incluso las pagadas, ¿no? Si el día 26 de diciembre no había yo solicitado que me rectificaran la autoliquidación. Claro, eso es absurdo. Es decir, ¿quién va a presentar una rectificación de una liquidación de plusvalía que presentó él mismo hace un mes y pagó, si nadie sabía que el día 26 de octubre se iba a publicar una sentencia declarando inconstitucional? Con lo cual, este supuesto en particular de personas que hayan solicitado antes del 26 de diciembre que se dicta la sentencia la revisión de una autoliquidación hecha voluntariamente y pagada, ya te puedo anticipar que seguramente se cuenten con los dedos de una mano y no sobren dedos, ¿no? Es decir, si descontamos de los efectos retroactivos todas las personas que han recurrido que es firme, todos los que no han recurrido y han dejado pasar los plazos, los que voluntariamente han pagado, los que han presentado autoliquidación y no han solicitado rectificación, prácticamente ¿quién nos queda? Pues nos quedan los que hayan recurrido, que estén pendientes de resolución, básicamente, ¿verdad? Y está el caso, esta mañana me comentaban un cliente, y está el caso peculiar de que me hayan notificado en el último mes y aún esté en plazo. Imagínate que me hayan notificado una plusvalía el día 10 de octubre. Teóricamente tengo un mes para recurrirla. Entonces la sentencia dice que son liquidaciones provisionales que no se hayan sido impugnadas. Esta teóricamente no ha sido impugnada, pero estoy en plazo. Mi consejo sería recúrrela, aunque, es decir, aunque la sentencia sea dudosa, tú recúrrela, porque aunque no se te aplique directamente la sentencia, tú recúrrela porque es probable que si la recurres la puedas ganar, pero si no la recurres, según la sentencia, como teóricamente tu liquidación provisional no ha sido impugnada, o sea, no ha sido recurrida al día 26 de octubre, teóricamente no se te puede aplicar la sentencia, ¿no? Con lo cual, básicamente, y resumiendo, prácticamente nadie, como te decía, va a poder reclamar la revisión de sus plusvalías que son pagadas, ¿no? Es decir, el que no ha recurrido, salvo el que haya recurrido, por ejemplo, la resolución de la administración, o el que haya pedido una revisión antes del día 26, salvo esos dos casos, todos los demás personas no van a poder reclamar la plusvalía, ¿no? Entonces, bueno, está por ver. Siempre hay algún despacho que plantea la posibilidad de iniciar otro tipo de vía, pues iniciar una responsabilidad patrimonial contra la administración, que se llama, es decir, presentar una demanda contra el Estado porque por una ley inconstitucional hay más causa un perjuicio, pero yo por los antecedentes y por los precedentes que tenemos, ese tipo de actuaciones normalmente suele quedar en nada, ¿no? Con lo cual habrá que estar muy atento a las personas, mucho cuidado con las personas que estén en plazo, porque muchas personas, por ejemplo, que han fallecido sus padres en los últimos 6 meses, que aún no están en plazo para presentar voluntariamente la plusvalía, o que han vendido, por ejemplo, el mes pasado y el ayuntamiento aún no les ha girado la plusvalía, tendrán que estar muy atentos porque si el ayuntamiento les notifica cualquier cosa, tendrán que solicitar que se les aplique la sentencia y no pagarla, obviamente, porque en el momento en que la paguen ya hay un error de bulto, es decir, como teóricamente el día 26 de octubre tú no la has recurrido y si te la notifican la pagas, es muy probable que ya no la puedas revisar. Con lo cual habrá que ir caso a caso, ¿no? Pero bueno, dentro de la complejidad de las posibles situaciones que se den, este es un poco el resumen. No sé si ha quedado claro, pero bueno, he intentado un poco, en la medida de lo posible, pues establecer los 4 o 5 casos hipotéticos que se pueden llegar a dar, ¿no? Pero en resumen, si te das cuenta, el resumen a grandes rasgos es, salvo las personas que les haya llegado la plusvalía, que hayan presentado algún tipo de recurso o alegación, o incluso después han ido al juzgado, o los que estén pendientes del plazo para poder hacerles la liquidación o que les notifiquen, esos sí que se podrán librar y podrán exigir que se les aplique la sentencia con efecto retroactivo. Los que ya hayan pagado o no hayan recurrido o lo hayan dejado estar, lo van a tener bastante complicado, ¿no? Aunque sea injusto, pero eso es lo que establece el Constitucional en el régimen, ¿no? Este transitorio. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, como hemos visto que puede tener muchos flecos y es un tema bastante peliagudo, lo mejor es acudir a expertos para que nos asesoren bien
Y en el caso de Marín y Mateo Abogados, pues tenemos los mejores expertos para que nos informen de todo. Y cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Sí, bueno, que los pueden encontrar por internet. Buscan marinmateabogados.es y además ahí tienen mucha información. Hemos publicado, de hecho, esta última semana hemos publicado un par de artículos de este tema. Y bueno, ahí nos pueden hacer alguna consulta, llamarnos por teléfono y un poco, por lo menos que no cuesta nada, es decir, una consulta gratuita, nos hacen la consulta y por lo menos les puedes dar una primera impresión de, pues sí, no, o habría que valorar, ¿no? Es decir, caso a caso. Pero bueno, si simplemente entrando en la web, o bien porque tengan un correo, tienen un correo o un formulario de consulta o el teléfono, nos pueden contactar cuando sea. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el próximo programa que, si no pasa nada, sí que será el lunes. Sí, es el lunes, supongo. Muy bien. Venga, vale. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.